Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Llegó el momento. Hoy día vamos a hablar de el cubo, pero no vamos a hablar de el cubo Borg. No, porque sí, ya tenemos las retro trades, ahí vamos a hablar. En algún momento vamos a hablar. Vamos a hablar del otro cubo. No, este no, tampoco este cubo. Cubo retute tutata todo esto. Hace 3 años que no lo puedo completar. Algún día lo voy a completar. Y voy a hacer un videazo, vamos a hacer una celebración. Voy a invitarlos a todos a comer completo cuando lo complete. Hoy día vamos a hablar de la trilogía de películas El Cubo. El Cubo, Hipercubo, Cubo Cero. Esto más que nada por el tema de cómo YouTube, el tan llamado algoritmo, ya se los he reseñado anteriormente, me va recomendando películas de una cosa y a otra. Y finalmente, por algún motivo, el pasado fin de semana terminé viendo las 3 películas del Cubo al hilo. Y voy a hacer una pequeña reseñita de lo que me pareció, de lo que vi, de lo que me gustó, lo que no me gustó, lo que encontré bueno, lo que encontré malo y todas esas cosas. Así que vamos a hacer una pequeña reseña. No me gusta decir que voy a hacer crítica porque siento que cuando uno dice que va a hacer críticas es porque va a criticar, va a encontrarle lo malo. No, yo cuando veo una película a mí me gusta buscarle el lado bueno, el lado amable. Así que vamos a encontrarle el lado amable a El Cubo, si es que lo tiene, en alguno de sus 6 lados. Vamos a ver. Bueno amigos, ya lo he dicho anteriormente, por los extraños caminos que me lleva el algoritmo de YouTube y las extrañas obras que a veces me recomienda, me llevó por caminos muy extraños. Me recomendó el pasado fin de semana la película El Cubo, ya les voy a decir por qué. Y decidí darle una miradita, hacía tiempo que había escuchado la película, tenía ganas de darle una miradita a ver qué pasaba. Así que empecé a revisarla. Y ahora tomé algunas notas, así que vamos a ver qué pasó. Vamos a hablar de estas películas sin spoilers, así que no se asusten, si quiere verla después puede verla, no hay problema. Así que decidí darle una oportunidad al cubo y me gustó lo suficiente como para ver las reseñas. Así que vamos a conversar sobre de qué va la cosa. Comencemos por el principio. La película El Cubo fue del año 1997, fue estrenada en el año 1997 y la historia es súper sencilla. Narra las aventuras, los intentos, el misterio de 5 personas, bueno son 6 pero uno muere al principio, 5 personas que despiertan misteriosamente en un cubo y de pronto, completos desconocidos, tienen que empezar a sobrevivir, empezar a moverse entre los cubos. Algunos cubos tienen trampas mortales, tienen que empezar a hacerse camino entre medio de los cubos, a desarrollar los misterios, tratando de encontrar una salida y encontrar una explicación a los misterios que suceden. La narración es súper ágil. De hecho, dentro de los primeros 5 minutos de la película muere uno. Antes del título, muere uno. Para mí, eso ya es motivo suficiente para apretar el botoncito de chao y mandarme a cambiar. Pero decidí darle una oportunidad. De pronto me encontré con una sorpresa. La protagonista de la historia es una jovencita Nicole de Boer. Justo un año antes de que tomara su papel de S. Redux en DS9. A todo esto, ahora en el 2020, Nicole de Boer va a cumplir 50 años. Oh, me siento viejísimo. Me siento viejísimo. Así que fue una gran sorpresa. Yo creo que YouTube me recomendó la película ya que Nicole de Boer es protagonista. Y como andaba buscando material de DS9, ahí hizo la conexión y me dijo, a lo mejor al pato le puede gustar esta película. Pum, listo, se la vamos a presentar, listo. Y ahí enganché con las películas. Así que para mí eso fue motivo más que suficiente para ver la película completita. Me enganchó el tiro. La película no explica mucho. De hecho, esto es un ejemplo de cómo hacer una película con pocos recursos, muy, muy austera. De hecho, estaba leyendo un poquito para informarme sobre la película. Se construyó un solo cubo de 7 por 7 metros y se generó la idea de que son distintas salas mediante efectos de iluminación que le pusieron por atrás, lucecitas que le pusieron por atrás de distintos colores. Buena, buena idea, ¿eh?
hacer una película de bajo presupuesto con buenos actores, centrar la historia en los personajes, que es algo que me gusta mucho. Finalmente esta película es una especie de estudio del comportamiento humano. Siento que la mayor parte de la película se centra en los personajes. Afortunadamente, las actuaciones pueden ser buenas, pueden ser malas, uno decidirá ahí lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero me parece que es un punto muy a favor tener una película de bajo presupuesto donde los actores se lleven el 99% del trabajo y la escenografía y la historia es en el resto. Es algo muy escaso en estos tiempos donde hay explosiones, donde hay robots, donde hay batallas espaciales, toda esa cosa. Y me parece que encajonar esta película bajo el logo de terror lo encontré como... no me pareció. Me pareció más una película como de suspenso, de misterio, como que de aventura, medio aventura. Podría ser. Yo por lo menos, yo cuando la descargué, la encontré bajo el apartado de terror, pero no me parece. De hecho, por eso no la había visto. Porque en lo general yo trato de rehuir las películas de terror, porque yo las películas de terror yo no les creo. Porque yo sé cómo uno se informa cómo se hacen los efectos especiales, así que... De hecho, la última película de terror que había visto es la IT, eso, los años 90, imagínense, de esos años, cuando era yo cabrón chico. Y ahí en la película tenemos a un ex policía, a un ex reo, a una estudiante de matemática, a una doctora, una terapeuta ocupacional, algo así, me parece que. Y a un tipo con un desorden mental que es parte importante en las películas que vienen. Pero ya vamos a llegar a eso. Raya para la suma y para no ser tan largo este video porque son tres películas. Esta película me pareció súper entretenida, me pareció lo suficientemente entretenida y lo suficientemente, ¿cómo diría yo? Atrapante. Atrapante como para seguir viendo las otras secuelas. Me interesó saber cuál era el origen del cubo. Se supone que en las películas que vienen se va a explicar un poco más de qué se trata el cubo y de hecho en la tercera se explica. Pero ya vamos a llegar a eso. Y me dio el tirón suficiente para ver la segunda y la tercera parte. Y así llegamos a la segunda parte. Hipercubo, película del 2002, que era la secuencia que venía pidiendo la película, ya que la primera película tuvo un éxito moderado, no fue un éxito arrollador como Titanic, pero sí fue lo suficientemente interesante como para generar interés de hacer una segunda parte, esta vez con mucho más recursos, esta vez con una idea de hacerlo en grande, con la idea de hacerlo en grande, pero como hemos aprendido muchas veces las secuelas, a veces más recursos va en contra de lo que es una buena historia. Aquí la historia se aleja un poco del estudio de personajes que tuvo la primera parte y se enfoca más en el tema de la aventura, en mostrar efectos especiales, en mostrar cosas raras que pasan dentro del cubo, más en la parte visual que en la parte de los personajes. A mí me parece que funcionó muy bien en la primera parte el estudio de personajes. En esta segunda parte los personajes son casi inexistentes y lo único que se dedican es a salir alrededor del cubo, a sobrevivir con estas pruebas generadas por computador, por CGI, que me parece un CGI ahí nomás más o menos, pero por lo menos ya se ve harto correr entre los cubos, harto, ¿cómo se dice esto? Anomalías espaciales, anomalías temporales, que son parte del leitmotiv de la historia. Grandes decorados ultra tecnológicos con una nueva visual del cubo para centrarse más que nada en la parte visual, que es algo que no me gustó mucho. La historia es muy débil, de hecho la historia es muy débil y se centra más que nada en fenómenos temporales, en saltos temporales y en tecnicismos no muy bien explicados. De hecho, ya me pareció algo confusa a medida que la iba viendo. No tengo mucho que decir sobre esta segunda parte. De hecho, la historia me llamó poco la atención. Los personajes los encontré genéricos, muy parecidos a los de la primera parte. Hay una doctora, hay un policía, hay un estudiante, un hacker, una estudiante ciega,
Y así, de hecho hay otro más, pero se me fue, de hecho son tan poco importantes y son tan mal actuados que no le presté mayor atención. La historia pasa rapidito. Y ni hablar del final tan confuso y tan poco explicado, tan mal explicado. Es un final hecho así como a la rápida. Así que mejor vamos con la tercera parte. Bueno, como dije al principio del video, yo trato de hacer reseñas, no hago críticas, porque siento que la crítica lleva un estigma negativo, una carga negativa hacia la película. Y yo cada vez que veo una película trato de entretenerme, trato de disfrutar ese par de horas o esa hora y media o esas 4 horas que duró El Señor de los Anillos. Yo la disfruté a concho. Algún día voy a reseñar esas películas, la revisión personal mía. Pero después de ver la segunda parte del cubo ya en realidad ya tenía mis dudas si seguir con la tercera. Yo dije, pero yo como le tengo mucho respeto a mis fans y tenía ganas de hacer este video, hace mucho tiempo que tenía ganas de hacer este video reseña, dije, vamos a verlo, vamos por él. El comienzo es muy lento, demasiado lento. De hecho, en los primeros 10 o 15 minutos pasan muy pocas cosas, más que nada una conversación de escritorio entre estos dos operarios que están en el cubo. Esta película se llama Cubo Cero. Se llama porque llegado un momento en que se llega el evento cero, cuando todos los cubos se alinean, se hace un borrado total de las formas de vida que hay adentro. Muy lenta la película, comienza muy lenta, aunque ya por la primera cuarta parte ya empieza a agarrar vuelo de poquito y ya empieza a ponerse interesante cuando ingresan al cubo a rescatar a las personas. Pero ya voy a llegar a eso. Aquí en esta película la historia toma dos caminos diferentes. El camino de los operarios que trabajan en el cubo, que son los que activan las trampas para los prisioneros, y lo que pasa dentro del cubo con estos 5 prisioneros que van avanzando, que de a poquito van cayendo uno por uno. La historia se centra menos en los prisioneros y se centra un poco más en los operarios que están afuera. Quiénes son los jefes, cuál es el objetivo de los cubos, del cubo. Al principio yo pensé que era un cubo, al final son varios cubos. Y la explicación que se da dentro de la película, y que también incluye a la primera parte, es que existen varios cubos de estos donde son enviados los prisioneros que son condenados a muerte o que son los prisioneros contrarios al régimen de turno. No se explica mucho en qué consiste esto, en cuál es el régimen, todo eso, pero ahí se supone que son enviados los condenados a muerte, que se les dice, te ofrecemos conmutar la pena de muerte a cambio que quieras participar en un juego en el cubo, donde en el cubo serás sometido a unos diversos experimentos, a ciertas pruebas, y si logras encontrar la salida, eres libre de irte. Eso lo dicen. Y así las personas llegan al cubo a jugar. Luego de un pequeño borrado de cerebro, algo así, un pequeño borrado de memoria. Por eso algunos despiertan sin saber de qué se trata la cosa. Así va la tercera parte. Una película mejorcita que la segunda, un poquito más ágil, un poquito más entretenida, un poquito más interesante, pero peor que la tercera. Yo mientras veía esta tercera parte me acordaba mucho de las películas de Terry Gilliam, estas películas donde abunda la burocracia, donde están los villanos que son tan estereotipados. Muy a lo Terry Gilliam, en realidad no se nota mucho la mano del director, pero sí se nota esa claustrofobia, ese villano de turno que sirve casi como de la Gestapo, que sirve al gobierno de turno y que no se compromete con nada, que finalmente lo único que le interesa es el objetivo versus estos trabajadores que están ahí y que se les pide en un principio no involucrarse, pero que al final terminan involucrándose y desarrollando todo el sentido de la historia, que trata sobre uno de estos operarios que están encendiendo las trampas para los presos, para los internos al cubo, y de pronto uno de ellos se enamora de una de las chiquillas que está dentro. Así que decide, al ver que está encerrada injustamente, por ser contraria al régimen de turno, decide ir a rescatarla y se introduce en el cubo y ahí desata toda la aventura de la película. Ahí donde la aventura explota, ahí donde la aventura toma vuelo, ahí donde la acción empieza a explicarse. Una carrera contra el tiempo entre este niño que tiene que ir a salvar a los presidiarios y afuera el compañero que tiene que salvar su pellejo también mientras llegan los villanos. Muy interesante la película. Aún así, mejor la primera. Pero esta es mucho mejor que la segunda.
Se ha planteado mucho en internet, mientras revisaba un poco de material para hacer esta reseña, se plantea mucho en internet que la tercera parte es en realidad una precuela, pero los personajes de Kazan, que es este discapacitado en la primera parte, y Win, que termina siendo discapacitado en la tercera, son la misma persona, pero son personajes diferentes y yo lo que pienso que pueden haber sido dos personas que les ocurrió lo mismo y que tuvieron destinos similares. No necesariamente significa que el personaje de esta tercera parte es el mismo de la primera. Simplemente pudieron haber sido personas que llegaron ahí por la misma razón. No necesariamente a manera de precuela a esta tercera parte, sino que una historia continua que se mantiene. Me parece más lógico verlo desde ese modo, que son dos personajes absolutamente diferentes, en lugar de pensar que es uno solo del que estamos hablando. En resumen, es una saga, una trilogía que fue de más a menos, aunque la tercera parte subió un poquito, pero no a los niveles de la primera. Muy entretenida, para amantes del suspenso, para amantes de la aventura. No encuentro que sea tan de terror, aunque sí hay algunas muertes que de pronto son medias crueles, como este tipo que le tiran ácido en la cara y que se le ven hasta los huesos. Pero, pero sí, sí, yo, pues, si usted quiere verlo un fin de semana y quiere aburrirse un poco, viendo aventuras claustrofóbicas, no es mi estilo. Yo quería verla porque yo tenía curiosidad. Yo me la imaginaba como Event Horizon, algo así, una película de ese estilo. Pero no, es una película diferente. Siento que la voy a ver una sola vez en la vida. No la voy a volver a ver nunca más. Espero olvidarla, especialmente la segunda parte, espero olvidarla. La primera, muy linda, muy linda. La primera me gustó mucho, especialmente por la Nicolcita de War. Un beso, Nicole, donde estés. Felices 50 años. Oh, me siento viejo. 50 años ya. Ah, ¿quién la vio de pequeña? Nicole de War. Y finalmente no hay una gran historia, sino que vemos a muchos actores haciendo su trabajo. Ahora, que uno lo encuentre bueno, que uno lo encuentre malo, eso ya depende de cada uno y de la paciencia que uno le tenga a este tipo de películas. Uno, al ver el título, ya uno sabe a lo que va. Uno va a ver un cubo, uno va a ver historias en la montaña, o no va a ver historias en un bosque, o persecuciones de auto, o naves espaciales. Uno va a ver la historia de personas tratando de sobrevivir el cubo. Ya, ya amigazos, eso es todo. Recuerde quedarse en casa, recuerde ver películas, recuerde ver cine. Cuídese mucho. Si sale, salga con mascarilla. Cuídese usted, cuide el resto, cuidémonos entre nosotros y veamos mucho, mucho, mucho más cine en espera que los cines vuelvan a abrir en algún momento, de alguna manera que vuelvan a abrir. Yo creo que vamos a ir todos con mascarilla a verlo. Yo hace tiempo que no voy al cine, hace meses que no voy al cine. Y cuando los abran, espero volver a la sana costumbre de ir todos los meses al cine, a ir a revisitar películas. Esto me ha enseñado que voy a valorar mucho más el cine. La experiencia de ir al cine, la experiencia de ir a sentarse en una sala, a absorberte por una historia por un par de horas. ¿Ya? Ya, amigazos. Un abrazo a todos y que los cubos los acompañen. Tengo que terminar el cubo Rubik a todo esto. Ya. Saludos a todos.